Betalab presenta el soundtrack de los 50 años de la Facultad de Ciencias Sociales, una serie de podcasts de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR para celebrar la historia de las canciones que marcaron nuestro camino por la U. Década de 1995 a 2004. En la tercera década de la facultad, la transnacionalización cultural fundió a las juventudes latinoamericanas en lo que García Canclini ya definía como culturas híbridas de consumidores y de ciudadanos. Pusimos a dialogar nuestras identidades y protestas gracias al incipiente desarrollo de la Internet y de la telefonía celular. En el mundo, ya con la cadena internacional CNN transmitiendo por cable noticias en español desde 1997, Latinoamérica conoció sobre la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela y supo de la crisis financiera de las burbujas de los .com que reventó en 2001. También vimos la llegada al poder del segundo Bush, los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas y la cuestionada invasión a Irak en 2003. Del otro lado del mundo se erigían nuevos poderes ante el crecimiento económico de China e India. En Costa Rica se asentaba el modelo económico liberal hacia el exterior, con más tratados de libre comercio, la llegada de la planta Intel y los primeros sitios web de medios de prensa nacionales. Al mismo tiempo, se fortaleció la oposición al modelo y las movilizaciones sociales fueron masivas, como la marcha de los maestros del 95 y la del 2000, que frenaron los intentos de privatización del combo ICE. En lo cultural, la juventud expresaba también su descontento ante nuevas formas. Se expandió el grafitismo y letras sobre desigualdad, promesas políticas, pobreza, feminismo, corrupción y crisis ambiental se unieron a los sonidos del hip hop y la fusión local del reggae y rap para crear el marco sonoro del skateboarding y el breakdance. En la facultad, el 22 de abril de 1996 empezó a transmitir Radio U y se creó el formato clásico del programa de Canal 15 M por I, Música por Inclusión, aportando imágenes, voces, música y reflexiones estudiantiles. Durante el periodo, la decanatura estuvo en manos del psicólogo Henning Jensen y la historiadora Mercedes Muñoz. Soy Alejandra Araya y así sonó nuestra tercera década en la Facultad de Ciencias Sociales. Este es un podcast más del Betalab. Hola, ¿qué tal? Ojalá que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Víctor Fernández, soy periodista y soy docente de la Universidad de Costa Rica. Y pues muchísimas gracias Alejandra Araya por hacernos esta introducción y contexto de la década de 1995 al 2004, que es la que vamos a abordar hoy a partir de la música y de las canciones que nos inspiraron y nos acompañaron durante nuestros años en la U. Pues muy contento de la compañía con la que estoy hoy, dos estimables compañeras, seres musicales también, a quien pues es un gusto tener aquí en la mesa. Adelante. Buenas, muchas gracias Víctor, estoy encantadísima de estar aquí. Mi nombre es Laura de León, yo me gradué de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas de mi adorada alma mater. Trabajo en una agencia de comunicación, ahora me dedico a la comunicación política y comunicación sostenible y en mis tiempos libres, que a veces no son tan libres, soy la reina de la plancha. Yo soy Glenda Medina y también egresada de esta facultad, también con énfasis en relaciones públicas, pero hago de todo, desde periodismo, mercadeo, comunicación y podcastera últimamente. Y bueno, súper contenta de estar con ustedes repasando estas canciones de esta década. Tuvimos un ejercicio difícil, hacer estos listados no es sencillo, tuvimos que dejar canciones y artistas que nos gustan mucho en el camino, pero logramos al menos sintetizar la década en 10 canciones muy representativas de distintos géneros, de distintos momentos, de fenómenos culturales, y pues vamos a presentárselas con nuestras vivencias y un poco de contexto de lo que sucedió en cada una. En las categorías, la primera de la que vamos a hablar es Rock
alternativo, rock en inglés, que fue algo muy predominante en esa época. Y la canción es Heart Shaped Box de Nirvana, que viene del disco In Utero y que bueno, es una canción muy muy importante de ese momento. En rock en español, que también es otro género fundamental de ese periodo, la canción de la que vamos a usar, digamos, es Ella usó mi cabeza como un revólver de Soda Stereo, uno de los grupos más importantes, no solo de ese momento, sino de la historia del rock en español en general. Y el rock tico, que fue vital en esa década, lo vivimos bastante cuando estábamos esos años en la U, en los conciertos de Semana U, de distintos momentos. Quítate la paja del ojo de Hormigas en la Pared, muy muy representativo del movimiento under de los 90s. En la categoría de pop en español, que ahora se conoce como plancha pop en español, escogimos La Calle Las Sirenas. ¿Por qué? Porque lucharon contra la revolución del rock en español, y aunque es una canción que nadie sabe de qué trata, todo el mundo la baila. Luego, en la categoría de pop en inglés, escogimos Say You'll Be There de Spice Girls, porque ellas, a pesar de que Wannabe fue su gran éxito, pudo haber sido un one hit wonder, y realmente Say You'll Be There las consolidó como grupo. También un fenómeno pop viral que no solamente todos lo cantamos, aunque tampoco sabíamos que cantábamos, y tuvo una importante coreografía que todavía se repite, Acerejé de las Ketchup. Y no podíamos dejar la pop balada romántica en español, que escogimos pop balada romántica en español en lugar de trova, porque a ninguno de los tres nos gusta la trova. Sí, por favor. En realidad nos aburre. Entonces escogimos a nuestro amado Luis Miguel con la excelente canción La Media Vuelta. Y escogimos Luis Miguel precisamente porque La Media Vuelta, aparte, tenía un video que a nivel de producción era bastante interesante, tenía una doble, decíamos que era como la doble de María Félix, que es la doña en México, y cameos de figuras tan importantes como Juan Gabriel inclusive, y muchas figuras de la televisión y el cine mexicano. Y bueno, el tropical, que es como lo mío, Amores como el nuestro, una canción de Jerry Rivera, que era el cara de niño de la salsa en ese momento, y permaneció porque creo que la empezamos bailando en el cole y hasta la fecha nos ponen esta canción y la seguimos bailando. En el reggae, por supuesto, el Muévelo del General, un tema que ha trascendido generaciones, y por supuesto en la parte de Merengue House, estábamos en la disyuntiva entre Los Ilegales y Proyecto 1, pero Proyecto 1 con El Tiburón creemos que también marcó esa parte musical de ese género en esas décadas. Voy a romper el orden que llevamos porque creo que hay una pieza de la que todos queremos hablar y que es justamente la inclusión de Luis Miguel. Primero, porque sí, sabemos que la nueva canción, la trova, el género de cantautores era importante en la Facultad de Ciencias Sociales y lo ha sido siempre, pero no era algo que particularmente nos moviera mucho, no, y al resto de nuestros compañeros. Por usted. No, uno lo escuchaba, pero no era algo como que necesariamente uno delirara. Sin embargo, cuando estuvimos hablando del caso de Luis Miguel, que yo no era fan de Luis Miguel en esa época, pero yo sí puedo reconocer que gracias al trabajo que hizo Luis Miguel en los 90s, toda nuestra generación tuvo un aprecio que no había heredado necesariamente, por ejemplo, para el bolero y para la ranchera, que era la música de los papás, ¿verdad? Uno la veía como con otra categoría, y en ese momento, cuando Luis Miguel empieza a hacer sus discos de romances, pues todos, aunque no fuéramos fans, lo descubrimos y lo asimilamos, ¿verdad? Fue como una locura porque a nivel bueno, en la vida personal de Luis Miguel, según cuenta la historia, pues estaba en un momento en que había problemas de manager, problemas financieros y demás, y se les ocurre exactamente reactivar los vintage, ¿verdad? Reactivar todo lo que era de esa época, y todos los jóvenes, la nueva generación de ese momento, empezamos a cantar boleros, rancheras, hasta tangos. En su momento hizo un disco de tangos también. Sí, Luismi fue muy relevante, y además él logró ser relevante en el pop en español, aún sin pasar a género crossover, que el crossover empezó en los 2000, en nuestra década, con Shakira pasando el crossover, primero Ricky Martin pasando el crossover, con Enrique Iglesias, hijo de Julio Iglesias, y pasando Marc el crossover, Anthony, sí. y Marc Anthony pasando el crossover. Entonces a mí me parece que él logró seguir, y así de una vez meto el tema de que también esta generación fue generación de crossover. Lo vivimos en los años 2000, es que empezaron, donde lo latino también se apoderó de los sí, el mercado anglo. Exactamente. Sí, totalmente. De esas mismas categorías, hablemos por ejemplo de la del reggae. A mí esa me hace mucha gracia porque era como el género
Reggae, esto es como reggae en español, ¿verdad? Que fue incluso el antecedente al reggaetón, ¿verdad? Que todo el mundo cree como que eso se inventó en Puerto Rico cuando teníamos, digamos, artistas panameños muy fuertes. Claro, entonces hablábamos, por ejemplo, de Gaby, ¿verdad? Con Meneadito, ¿verdad? Que esos eran los conciertos en ingeniería, ¿verdad? Que todo el mundo iba a verlos en Semana U. Pero el general, pues, fue el artista que más logró trascender en esa época. Que empezó, ¿verdad?, a romperla. Y además, chicos, lo que tiene que ver también, aquí discutíamos que Gaby le daba durísimo y también Mis ojos lloran por ti, que obviamente lo dirá Laura en sus sesiones de plancha, ponen esa canción y todo el mundo se sabe. El rapeo, la introducción, y también hizo la alianza, acordate, con Ángel López de Son by Four, que en su momento fue súper exitoso. Hizo la intro de eso y todavía la sigue cantando Ángel López en todas las presentaciones. Y a puro dolor, por supuesto. Sí, no pasa por plancha. Yo no la pongo. La ponemos el 13, pero no la pongo en plancha. La que sí paso por plancha es a Juan Luis Guerra. A veces sí pongo la bilirrubina para que la gente baile ya al final y todo. Que también es parte de lo tropical. Que estábamos hablando de Jerry Rivera, esa de costó Craig también escoger una. Había bastantes opciones. Creo que es que Jerry Rivera vino a romperla, creo, uno de esa generación de salseros integrada por Víctor Manuel, por Ray Ruiz y por Jerry Rivera, y Gilberto Santa Rosa. Pero Gilberto es mayor. Más tarde, Gilberto está más, digamos que les lleva a todos. Gilberto es el padrino artístico de Víctor Manuel, le lleva unos 12 años, 15 años, si no. Entonces, lo gracioso con Jerry fue que fue el primer como salsero que hizo que los carajillos, por así decirlo, nos identificáramos con el género, porque aparte le decían el cara de niño, era un artista que empezó con canciones de salsa melosa romántica, que todos los que no sabían bailar medio la bailaban tipo barquito. A eso es lo que voy. Esta canción pegó tanto y se hizo tan inevitable, porque aunque no te gustara, ¿verdad?, era omnipresente, que nos obligó a todos los que no bailábamos a tener que aprender, por ejemplo, para el baile de graduación del colegio y posteriores, ¿verdad? Uno tenía que hacer ahí al menos el barquito ABC para no hacer el color de quedarse sentado, ¿verdad? Entonces, esta pieza provocó eso, ¿verdad? Y fue justamente la canción que seguimos escuchando pues a lo largo de la década, más que otras, que fue la década en la que ya pegó más Juan Guerra y que pegó más otra gente, pero en tropical, sin duda que lo de Jerry Rivera fue ineludible, luego, ¿verdad? Exacto. Y en las fiestas de la U vinieron luego Víctor Manuel, siempre, ¿verdad?, que son los salseros ya consolidados. Sí, los bailes en el centro de recreación ahí, Jerry Rivera era... Yo tengo que decir algo en latino, ¿verdad? Y ahora que hablábamos también, porque nos toca hablar un poco del house, yo les decía a ellos, es inevitable para los que vimos la Semana U que ahí no esté algo nacional que es Marfil. Sí, fue algo que hablamos con la ventaja todavía Marfil que los de la generación de ahora, yo creo que todavía lo pueden presentar, ¿verdad? Es un grupo transgeneracional, ¿verdad? Porque se ha extendido con las mismas canciones de siempre a lo largo de haciendo todo este música tiempo, desde 1978. Sí. Y obviamente cuando uno habla de Semana U no puede jamás dejar de lado el rock en español. Exacto. Y el rock tico, que también tuvo como un empuje súper fuerte en esa década. Vos hablabas de Hormigas a la Pared, pero yo también decía, no podemos dejar de mencionar a Gandhi, Al Parque. Yo tengo que aceptar Cuántas noches es mi canción favorita. Y de Inconsciente Colectivo, Frágil, puede pasar por plancha. Exacto. Y Gandhi, el invisible, indudablemente. Tenemos muchas historias sobre música que no vamos a poder del todo abarcar hoy, pero bueno, sin duda vamos a encontrar espacios para poder desarrollarlo más. Y sabemos que ustedes que están escuchando, si son contemporáneos, tienen su propio listado, no tienen que estar necesariamente de acuerdo con eso, simplemente es una muestra pues fue un ejercicio que nos hizo bastante felices de poder hacerlo. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y que estén al corriente de esta serie. Hay otros episodios de otras décadas, los invitamos también a escucharlos, son pues muy representativos y pues muchísimas gracias por esta compañía que nos han dado. Gracias por la invitación a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Estamos encantados. Yo soy Glenda Medina y bueno, ojalá nos encontremos en una próxima para seguir repasando música y otras anécdotas. Sí, y yo también me despido, Laura de León. No juzgue mi plancha pop, no juzgue, porque en aquel momento en la universidad me veían raro por estar escuchando a Luis Miguel y a Calle Las Sirenas. Pero un abrazo a todos a la distancia y muy honrada de acompañarlos, porque estamos muy orgullosos de haber sido graduados de esta universidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Mi nombre es Víctor Fernández, que esté muy bien.
Betalab presentó el soundtrack de los 50 años de la Facultad de Ciencias Sociales, una serie de podcasts de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR para celebrar la historia de las canciones que marcaron nuestro camino por la U. Agradecemos a todas las personas estudiantes, graduadas, docentes y administrativas que se unieron al Spotify del Betalab y agregaron canciones a los playlists que fueron la base de esta serie de programas, así como las personas ex-estudiantes que se sumaron a la conducción y participaron en esta serie de podcasts especiales. Para escuchar las canciones mencionadas en este podcast y los otros de las demás décadas, visita los playlists del soundtrack de la Facultad de Ciencias Sociales en el Spotify del Betalab. Equipo de producción: Ani Pérez, Lorna Chacón y Larisa Coto. Asistencia de producción: Sofía Vares y Jos Montero. Grabación, edición y post: Eugenia Coto, Alexio Sequeira y Armando Duarte. Coordinación del ICAM: Enrique Vega. Revisión histórica: Eugenio Quesada. Registro fotográfico: Carlos Gómez. Esta fue una producción del Betalab. ICAM SCC UCR 2024.